Muy querida amiga y hermana masón Guadalupe Uribe Martínez, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafa. Es un honor compartir este espacio el día de hoy con ustedes y con todas las compañeras, compañeros, hermanos y hermanas que también nos acompañan. Joel, muchas gracias y buenas noches. Querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, siempre me da mucho gusto que nos acompañes en estas charlas entretenidas. Bienvenido nuevamente. No, hombre, es un placer, es un honor siempre estar aquí con ustedes. La verdad es que el tema de hoy es particularmente especial y yo creo que es muy bonito que podamos empezar a entender nuestro sistema penitenciario y sus derechos humanos y Claro. cómo los masones quieren entrar en esta situación, Pero ¿no? déjame poner en antecedentes a nuestros amigos del auditorio, porque a lo mejor de pronto nos dicen, pues, ¿de qué están hablando estos cuates, no? Fíjense, queridos amigos del auditorio, mi amiga Guadalupe Uribe Martínez es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM Xochimilco, y además, pues tiene especialidad en psicología infantil, entonces, ese es su profesión y en ese sentido es que vamos a aprovechar su presencia con nosotros. Como psicoterapeuta infantil, pues tiene un enorme campo de acción en este sentido. Y actualmente trabaja la masonería en la respetable logia simbólica Hermanos Flores Magón. Y esta logia es dirigida por mi querido hermano y amigo masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores. Entonces, esto es lo que nos relaciona directamente en esta ocasión. Pero en algunas de nuestras charlas entretenidas, si ustedes recuerdan, Joel Alejandro Gutiérrez Flores estuvo con nosotros y hablábamos de un tema apasionante. Hablábamos del aspecto místico, del aspecto gnóstico del personaje central del cristianismo, Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo o Jesucristo. Entonces, en este caso estuvimos hablando apasionantemente y de ahí surgieron otros temas que se fueron derivando hablando de esos mismos asuntos. Pero entramos, ya saben ustedes lo que ocurre cuando platicamos sobre temas tan importantes, entramos en otros terrenos, en rincones de la fe, de las virtudes, de la conciencia, de la mente. Y como dicen en el pueblo, al hablar de la mente y de la conciencia es donde la puerca torció el rabo. Entonces tuvimos que pedir auxilio a la psicóloga Guadalupe Uribe para que nos guiara un poquito, nos dijera qué pasa. Pero platicando con Guadalupe, queríamos nada más su intervención y su apoyo para explicarnos desde el punto de vista psicológico de qué estábamos hablando. Pero ¿qué creen? Que nos vamos enterando que Guadalupe está pues, directamente conectada con un asunto de enorme importancia, de una trascendencia extraordinaria. Ustedes lo van a juzgar. Ella está metida en lo que es la organización del sistema penitenciario. Entonces, el sistema penitenciario pues requiere toda una explicación y todo un ramo de la acción gubernamental en cualquier parte del mundo, pero especialmente en nuestro país es algo importantísimo y con todo lo que lo podríamos derivar en ese asunto. Entonces, ya estando platicando con ellos, dijimos, pues hay que platicar acerca del tema que nos interesa, la parte masónica, la parte mística, toda eh, los enredos que nosotros hacemos intelectualmente dentro de la institución masónica, pero de alguna manera aprovechar todas estas experiencias de Guadalupe. Yo les quiero preguntar, Lupita, Alejandro, amigos internautas, hablar de masonería y de cárceles no es algo esquizoide, no es como hablar de dos mundos diferentes. ¿Ustedes qué opinan? Alex, ¿tú cómo ves? Sería así como, hablamos de la masonería, decimos que es un lugar donde se construyen pues virtudes y que nos dedicamos a ser mejores personas y demás, y al mismo tiempo hablar de cárceles, de que pudiéramos tener algún contacto con el sistema penitenciario, tanto con los internos como con los que cuidan a los internos. ¿No es así muy disociado mentalmente? Pues, mira, Rafa, rápidamente yo consideraría que el hecho de que los masones puedan llevar en su trabajo
los órdenes y los juramentos y los ideales de la masonería, hasta un trabajo donde convives con el sistema penitenciario, convives con los reos, que lo que se busca es una reintegración a la sociedad mediante un sistema pro-preventivo, podría llamar pro-preventivo, porque ya no es tan preventivo, sí, pero pro-preventivo para que este sujeto pueda reintegrarse, ser una persona que cambie y llevar estos masones, estos valores masónicos a esta sociedad que está privada de derechos por alguna situación, a mí me parece loable, ¿no? Entonces, Claro. que la masonería trabaje directamente con ellos y llevando estos valores masónicos en este trabajo, a mí me parece una manera muy bonita. Pero yo creo que Lupita nos puede hablar más íntegramente de este asunto, pues A ver, ella se dedica. aprovechando esto que nos comenta Joel, Lupita, eh, ¿cómo podemos hablar de las personas que están recluidas en una cárcel, en una penitenciaría? Una de las opiniones que se tienen es de que pues, son individuos antisociales, que han tomado conductas antisociales y que deben ser aislados, inclusive en algunas épocas, en algunas tendencias se dice hay que desaparecerlos, hay que matarlos, la silla eléctrica como en Estados Unidos o la cámara de gases, en fin, desaparecer porque es un individuo, una persona, un hombre, una mujer que va a dañar a la sociedad. Pero por el otro lado, en la masonería, decimos que trabajamos porque triunfe la verdad, pero además, muy especialmente decimos, nuestro trabajo intelectual, nuestra lucha psicológica es por el que progrese el género humano. Entonces, a mí se me ocurre pensar que un delincuente que está sujeto a un proceso o que ya está condenado a permanecer un tiempo determinado en la cárcel, pues no es el enemigo de la sociedad, sino es una parte de la sociedad que se enfermó. Un poco como cuando a mí me duele una mano o se me quiebra un hueso, pues no es que la mano esté siendo mi enemiga ni que el hueso me esté dañando, es que parte de mi organismo se enfermó. Entonces yo así veo a los delincuentes o a las personas que están en las cárceles. Desde tu punto de vista, ¿cómo es eso, Lupita? Sí, quisiera atender eh, estos dos aspectos en los que empezamos a versar esta conversación, Rafa, sobre si es posible pensar, ¿no?, en una conjugación entre la masonería y lo que pasa en el trabajo institucional y en específico en la institución de encierro. Misma que, bueno, pues ha ido evolucionando en la lectura acerca de las personas que están dentro de la institución cerrada, ¿no? Eh, hasta el trato que hoy por hoy eh, sí privilegia un discurso y una práctica fundamentada en los derechos humanos. Pero este primer momento, ¿no? Sí quisiera aquí traer estos tres principios: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces, justo cuando empiezo a reflexionar acerca de este cruce, ¿no?, de narrativas, de instituciones, voy pensando en estas figuras históricas que en su momento dieron mucho a la historia de la humanidad, pero también a los derechos humanos. Y pienso en Nelson Mandela. De hecho, justo uno de los máximos ordenamientos para los sistemas penitenciarios, para las cárceles en el mundo, pues se denomina así, ¿no? Las reglas mínimas de Nelson Mandela. Y entonces podríamos tal vez largamente hablar de su filosofía, pero bueno, tal vez como en esta síntesis, pensar en este personaje que luchó incansablemente por estos principios de igualdad, de libertad y de fraternidad. Y que hoy por hoy, ¿no?, después de estar como haciendo una revisión sobre el fundamento o la base constitucional del sistema penitenciario en nuestro país, ir observando esta evolución
sobre cómo era en principio únicamente conceptualizada la pena privativa, ¿no? Y que solamente se contemplaban los espacios para quienes estuvieran en una calidad de sentenciados, hasta llegar a un discurso en 2011, entre estas 7 reformas entre la Constitución del 17 al 2011, estas 7 modificaciones, y escuchar hablar de estos campos, estos ejes importantes en donde la salud, la educación, la capacitación para el trabajo tendrán que estar presentes para el beneficio de las personas que están privadas de libertad. Entonces pasamos de una lectura punitiva, de castigo privilegiado al cuerpo, que como tú bien mencionas, Rafa, pues los castigos incluso tenían este encargo de ser disuasores del delito, ¿no? Y Hasta ejemplo, llegar a y, estas y lecturas. además servir de ejemplo para que otros no se atrevan, ¿no? Así es, y entonces, bueno, pues finalmente evoluciona, ¿no? Hasta la pena privativa, pero hoy por hoy sí vamos observando cómo hay una perspectiva más abierta y con enfoque de derechos humanos. Entonces, aquí es como voy cruzando, pues, este reto analítico entre las instituciones, la filosofía, ¿vale? Claro. Ahora, Joel y Lupita, me surge ahorita con todo esto que nos platica Lupita, me surgen muchas inquietudes. Hablamos, bueno, Lupita, por supuesto, su profesión la hace estar inmersa en la actualidad, absolutamente el día de hoy, el día a día del sistema penitenciario. Pero, Joel, lo que hemos visto a través de muchos siglos, los masones en muchas etapas, pues han sufrido persecuciones y han sufrido cárcel. Por ejemplo, tenemos un antecedente, nos enorgullece mucho decir que los caballeros templarios eran antecedentes nuestros. Y los caballeros templarios, por razones que no son de delincuencia, como ahora se habla de delincuencia organizada, sí fueron acusados y fueron sentenciados a cárceles, y no solo eso, sino a morir en la hoguera. Y pasados estos siglos, estamos hablando ya de muchos siglos, eh, hace 2 o 3 siglos, en la masonería en todo el mundo ha habido persecuciones enormes, cárceles. Por ejemplo, los hermanos Flores Magón, cuyo nombre lleva la logia que tú diriges y a la que pertenece Lupita, pues sufrieron mucho acoso. Les destruían su fuente de trabajo, los mandaban encerrar en la cárcel, todo por las ideas, no eran verdaderamente delincuentes, pero padecían la cárcel. Y en ese sentido yo creo que la masonería pues tiene experiencias muy dolorosas de lo que es la cárcel, no específicamente a quien se castiga por ser un delincuente o una actividad antisocial, sino por ser enemigo del poder. Y en ese caso hemos hablado en muchas ocasiones de sufrir la persecución. Inclusive, bueno, ahora vivimos en una época privilegiada, Joel y Lupita, amigos internautas, en las que podemos tener este programa al aire y hablar libremente de que somos masones, y lo decimos con mucho orgullo. Pero el hecho de que la masonería se conserve un poco en secreto y eso, pues es resultado de enormes épocas de persecución muy dolorosa, muy peligrosa. Y Y en ese sentido, sí, adelante, Joel. creo que Sí, tiene sentido el hecho de hablar de los, por ejemplo, de los hermanos Flores Magón y la privación de la libertad en un sistema en donde no podía expresarse libremente el desacuerdo político que se tenía en ese momento, fueron encarcelados, perseguidos, e incluso nunca hubo una especie de juicio ni sentencia, simplemente fueron allá y en esta vorágine de falta de derechos humanos, como bien lo mencionamos, los hermanos Flores Magón fueron encarcelados y imagínate, le decían a la mamá de Ricardo, oye, pues dile a tu hijo que se abstenga simplemente y ya, y que se abstenga de decir lo que dijo, y que ya no publique, y lo sacamos de la cárcel, ¿no? Y la madre les dice, no, definitivamente no, en el momento en que ellos cambien de opinión, pues, estarían traicionando sus ideales.
Entonces, no voy a decirles eso, y si mi hijo está ahí es precisamente porque defiende un ideal. Entonces, hoy en día, precisamente en este sistema acusatorio y penal que tenemos, podemos ver muy de cerca que precisamente hay personas que están privadas de su libertad, pero aún no se les dicta sentencia, aún están en proceso sus juicios, aún están en proceso muchas sentencias condenatorias, y lo que hace es que de alguna manera estos presos no han perdido parte de sus derechos, tanto políticos, de salud, etcétera, ¿no? Varios derechos, en particular los políticos, cosa que sí perdieron los hermanos Flores Magón en su momento, ¿no? Perdieron sus derechos políticos de expresión. Hoy en día podemos pensar, y Lupita nos puede hablar más de ese tema, cómo estos derechos políticos en presos privados de la libertad, todavía con prisión preventiva, le llamamos, o que no tienen alguna condena, pueden gozar de estos derechos políticos, ¿no? Cosa que no se hacía antes. Oye, Lupita, déjenme platicar con nuestros amigos internautas. Claro que Interrumpimos un momentito el hilo de la plática, pero fíjense que llega Emanuel Benito Cos, dice, muy buenas noches, queridos hermanos y visitantes. Emanuel, qué bueno que nos acompañes, siempre es un orgullo que estés aquí con nosotros. Lorena Gómez Valdés, Lorena, buenas noches, queridos hermanos. Te agradezco mucho tu presencia, Lorena, qué bueno que estás por aquí con nosotros. Adolfo Galindo, bueno, déjame ver antes que él estaba. Ah, Gina hermosa. Georgina dice, buenas noches, queridos hermanos y amigos, saludos afectuosos. Pues muchos besos y muchos abrazos, Gina, muchas gracias por estar aquí. Emanuel Benito Cos, buen fin de semana. Gracias también para ti. Nos habla alguien que escribe en hebreo, dice, buenas noches a todos, queridos hermanos. Pues te mandamos un saludo con mucho gusto. Eh, Jerusa Prometeo, la lucha está en la defensa de los derechos humanos y la aplicación de manera progresiva, los avances de estos en la aplicación de leyes y juicios justos. Sí, sí, claro, claro, tiene toda la razón lo que estás diciendo. La aplicación de los derechos humanos es lo que interrumpía a Lupita y a Joel para platicar con ustedes, pero regresamos al tema. El doctor Zaffaroni en una de sus obras menciona que las personas que están en los centros de reclusión son muy brutos para robar o no fueron una buena defensa. Pregunto si eso será cierto, dice Manuel Benito Cos. O sea que cayeron a la cárcel porque son muy brutos para robar o porque no tuvieron buena defensa. Pues ahorita estábamos hablando de otro tipo de problemas, Emanuel, pero efectivamente, pues en la cárcel ni están todos los que son, ni son todos los que están, como en todo. Adolfo, buenas noches, calurosa y de luna en Oaxaca. Dice, un gusto aprender de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias. Artemisa Claire dice, muy buenas noches, queridos hermanos. Artemis, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos hace falta tu presencia y tus libros, que son siempre muy interesantes, todas tus doctrinas. Esto que platicábamos y ahorita con el comentario que hizo Emanuel Benito, Joel y Lupita, por ejemplo, decías de los derechos humanos y de que los que están sin sentencia, pero ya están detenidos, que debería de protegerse y demás. Y hablábamos, Lupita mencionaba a los derechos humanos en un renglón muy especial, como una categoría que ha dado en llamarle los derechos humanos de Mandela. Es decir, Mandela fue un luchador social de Sudáfrica que padeció 30 años de cárcel y desde luego no fue por robar, como dijera Manuel Benito, no fue porque fuera bruto robando, fue un perseguido político y total y absolutamente demostrado. Y él le proponían también cosas como traicionar a sus ideales para dejarlo salir, pero él, muy firme en sus ideales, prefirió pasar 30 años de cárcel. Y luego no solo Nelson Mandela, podríamos hablar de otras personas que han estado en la cárcel, por ejemplo, asesinos seriales aquí en México, pues Goyo Cárdenas, podemos hablar de delincuentes que están acusados de narcotráfico y cosas así, gentes que están en cárceles mexicanas o norteamericanas, pero que han cometido delitos terribles. Pero al mismo tiempo que hay esos delincuentes terribles que pues puede que estén o puede que no estén en la cárcel,
Actualmente estamos viendo una enorme deficiencia en el sistema penal mexicano, en el sistema, no de penales, sino el sistema jurídico, los jueces. Estamos viendo cómo venden o distribuyen, regalan amparos a diestra y siniestra. Y entonces delincuentes que se les demuestra que cometen su delito. Yo acabo de ver de una señora que estuvo estafando durante 20 años a Petróleos Mexicanos y de pronto le dan un amparo y le dicen, no importa que tú estés robando y que estés cometiendo un fraude, la oficina de gobierno de Petróleos Mexicanos tiene que seguirte pagando. Entonces, imagínate que me agarran en una tienda robando y como son mis derechos humanos, pues por lo pronto me tienes que seguir dejándote robar, porque de eso como, lo que me robé de la tienda es para comer. Entonces, por lo pronto, mientras arreglamos tu delito, la tienda tiene que dejarte que siga robando. Me parece absurdo. Y con todo eso nos encontramos al hablar teóricamente de la gente que está metida en los penales. No todos son por delincuencia, no todos son buenas personas, pero tampoco todos son malos. Entonces, cuando hablamos en la masonería, Joel y Lupita, amigos, de luchar por la mejoría del ser humano, ¿cómo podríamos encajar o acomodar las ideas masónicas de libertad, igualdad y fraternidad a la que se refería Lupita, con el verdadero castigo para alguien que está, pues, siendo un peligro para la sociedad? Sí, la institución penitenciaria es uno de los eslabones del ámbito de la seguridad, ¿no? Una institución ejecutoria y su funcionamiento dependerá mucho del funcionamiento a su vez del sistema penal. Hace unos años evolucionamos de un sistema inquisitorio a un sistema restaurativo. La prisión preventiva ¿Qué es uno y qué es lo otro, continúa. Lupita? ¿En qué consiste lo uno y en Sí, qué yo no consiste lo quisiera otro? hacer, no quisiera a lo mejor meterme a terrenos de la abogacía porque podría tener por aquí algunos huequitos. Sin embargo, en este sistema restaurativo, justamente uno de los principios es la presunción de inocencia. Ujú. Por lo cual, pues la prisión preventiva, aunque sigue siendo un elemento muy importante en la búsqueda de la justicia, ya no se privilegia. Sin embargo, seguimos teniendo mucha gente en prisión preventiva, misma que, como hace un momento justo Joel comentaba, pues en los últimos años incluso ha podido ejercer sus derechos políticos electorales al no encontrarse todavía sentenciada. Pero bueno, para no irme hacia esta otra idea, esto que tú mencionabas, Rafa, sobre quiénes están en las prisiones, algunos de ellos, ¿no? Por estos sistemas que de pronto no son tan equitativos, tan equilibrados, en donde no todas las personas por sus condiciones económicas pueden acceder a mejores defensas y entonces pasan una temporada significativa en prisión preventiva, ¿no? Entonces, aquí me gustaría entrar como este terreno de, bueno, ¿quiénes son quienes no pueden acceder a una defensa rápida, a una defensa de mayor tiempo y calidad, a través de la cual, pues bueno, pudieran vivir un proceso no en prisión? Entonces, algo importante, ¿no? Que surge hace unos años en la Constitución de la Ciudad de México es el reconocimiento a la población antes denominada vulnerable, hoy reconocida como grupos de atención prioritaria. Y aquí entramos también en un plano de la interseccionalidad. Imagínate a una persona que está privada de la libertad, pero que además es indígena y que tal vez no se puede comunicar bien en español. Y cuando es detenida, ahora, por supuesto que se ha visibilizado este fenómeno,
y ya pueden ser acompañados, o es un derecho de que sean acompañados por no solo por un traductor, sino también por un intérprete, porque son condiciones distintas, ¿no? Un intérprete estará familiarizado con la cosmovisión de la comunidad a la que pertenece. O, por ejemplo, el ser una mujer y además privada de la libertad. Entonces, encontramos aquí algunas circunstancias que vulneran, ¿no?, con mayor fuerza una situación de reclusión. Entonces, visibilizar también a quienes históricamente han sido discriminadas y discriminados es sí o sí una tarea que tenemos todas las instituciones, ¿no? Las formales, nosotros como institución masónica, visibilizar como estas condiciones estructurales que han dejado en desventaja a algunos grupos. Entonces, esto es un tema verdaderamente maravilloso, profundo. El acompañamiento también a esta población es algo en donde se puede poner el punto, se puede poner como la llaga, ¿no? El dedo en la llaga. ¿Por qué? Pues Claro, bueno, porque estas condiciones sistemáticas, ¿no?, que los dejan en esa desventaja. Eh, Oye, Lupita, y a mí me parece muy interesante cómo encaja tu perfil, la psicología y el hecho de ser una masón comprometida con los ideales de la masonería, como lo eres, Lupita, y como trabajas en la logia en la que pertenecemos, cómo es el trabajo dinámico de un perfil de psicología dentro del sistema penitenciario. ok, pues bueno, somos una profesión, lo diré como en broma, lo digo siempre, muy metiche. Y podemos estar tal cual atendiendo eh, los aspectos de acompañamiento, de contención hacia la población privada de la libertad, o también diseñando acciones como programas de intervención hacia temáticas específicas. Trabajo claro. operativo, acompañar a la población privada, ¿no?, en su día a día, en todas las dinámicas de acompañamiento, incluso a veces hasta en los momentos de canalizar a un área médica, incluso coordinar los momentos de alimentos, estar atendiendo las clínicas de adicciones, ¿vale? Es que es súper extenso lo que hace un psicólogo penitenciario. Y podría decir mucho más y a lo mejor otros hasta estamos también en actividades muy administrativas, pero que al final de cuentas todo suma. Todo suma. Y así como esta profesión, ¿no?, tan metiche como es la psicología, pues bueno, tenemos también compañeros criminólogos, abogados, politólogos, gente que desde su expertise aborda, enriquece, enriquece todo el trabajo que realizamos. Esto es interesantísimo, Joel y Lupita, así como lo planteas. El delincuente o el acusado, el recluso, tú le llamas el privado. Eh, eh, Personas privadas de libertad. sí, Hoy por hoy es el término claro. con el que nosotros identificamos a la población. Sí, es parte de los eufemismos que nos recomiendan actualmente, ¿no? Que los viejos ya no somos viejos, sino somos adultos de la tercera edad y no sé qué, pero un preso, un preso que está metido en la cárcel, efectivamente merece que conserve, que se le respeten sus derechos humanos, porque no deja de ser humano. Hay una tendencia de un grupo conservador que critica mucho la frase presidencial de que se atienda primero a las causas y no justamente con el puro castigo y mucho menos con balazos, ¿no? Sino dice él, abrazos y no balazos. Es decir, lo dice de una manera figurada, pues
dando a entender que no se combata la violencia con más violencia, sino que se busque la preservación de la vida. Y regresando a lo que planteaba Joel y Lupita, yo decía, cuando vemos a un preso, consideramos que es el resultado de una enfermedad social. Lo que se enfermó es la sociedad y uno de sus miembros, una de sus partículas de tantos 8.000 millones de seres humanos que están en el planeta, pues uno se enfermó y está en la cárcel por lo que tú quieras, o por justicia o por injusticia, pero está en la cárcel. Entonces sí hay que preservar los derechos humanos. Pero en un momento dado se me ocurre una idea que a lo mejor a ustedes les parece loca. Vamos a pensar un enfermo en un hospital, pues un ser humano con todos los derechos que se le deben respetar. Entonces debería de cuidarse, que tenga acceso a todos los beneficios de los derechos humanos, los de Mandela y todos los demás. Pero al enfermo que está recluido en una sala de un hospital, lo que más le interesa es la salud. Es decir, primero la medicina, las inyecciones, los rayos X y después vemos los de los derechos humanos. Entonces, a un preso en una penitenciaría, lo que se requiere es justicia. Y aquí yo diría, ¿qué han hecho los masones, Joel, los abogados masones, los jueces masones, los magistrados masones? ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Por qué no han hecho lo suficiente como para que estos reclusos no sufran pues una pena adicional a la que se han hecho acreedores? ¿Por qué estamos pasando durante mucho tiempo sin ser sentenciados o puestos en libertad? ¿Por qué no se habla de un plazo definido en lugar de estar defendiendo? Pues qué bueno que se les permita, por ejemplo, ejercer su derecho electoral a los que no están sentenciados. Eso es magnífico porque pues es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿no sería mejor que ya los dejaran salir si no son culpables o que ya los sentenciaran si son? A mí me parece interesante, fíjate, este punto, Rafa, iniciando por el hecho de que, por ejemplo, creo que en Chiapas, dos personas privadas de la libertad sin sentencia, precisamente porque tenían persecución política, aclaman o reclaman, perdón, reclaman el derecho al voto, porque decían, o sea, somos activistas políticos y estamos en la cárcel por ser activistas políticos o por tener ideas contrarias a la política imperante en este momento y reclamamos que se respete el derecho al voto en nuestra posición, ¿no? Porque no hemos recibido ninguna sentencia. A mí me parece muy interesante que este tema pueda abordarse dentro del sistema penitenciario en México. Y bueno, estos derechos político-electorales, ahorita que estamos en época de elección y todo ello, me parece que no debiéramos perderlos o debiéramos tener mucho cuidado en entenderlos o cómo funcionan, ¿no? Lupita, Y ¿algo nos también, quieras comentar de sí, acá? sí, sobre, pues bueno, justo cómo opera el sistema de justicia penal en México y que era esto que hace un momentito comentaba, si el sistema de justicia penal opera de forma eficiente, rápida, pues las personas no van a llegar a la prisión preventiva, ¿no? Que de hecho en este momento hay una discusión importante sobre este tema, sobre la prisión preventiva oficiosa, pero vamos, que eso seguramente es material de otros muchos programas y que también, pues bueno, no quisiera tropezarme en mi conocimiento que no es Ah, profundo sobre no. estas temáticas, no obstante, sí insisto en que el sistema de justicia penal, ¿no? Sus operadores, pues aún requieren seguir dando pasos, aún se requiere mucha capacitación. Y bueno, ya lo que pasa dentro de las prisiones, que hoy por hoy, por supuesto, ¿no? Tenemos o seguimos observando fenómenos que no queremos, fenómenos que tal vez obstaculizan el objetivo, ¿no? De la reinserción y ahora que tú comentabas sobre esta
panorámica del sujeto enfermo, del sujeto sano, y que la narrativa justamente ha ido evolucionando de pasar o estos eufemismos que tú bien comentabas hace un momento, de mirar a este sujeto, ¿no? Privado de su libertad o preso como un ente enfermo, como un ente anormal. También hoy por hoy, desde el lenguaje de los derechos humanos, estamos frente a personas, ¿no? Que, o a actos, perdón, a actos delictivos, y no el primer juicio se hace sobre la persona. Entonces, sé que aquí hay abogados y que seguramente ellos nos podrían hacer también muchas otras narrativas acerca de esto muy específicas, pero sí se consideran hoy otras condiciones, ¿no? Como el dotar de estas herramientas para la capacitación para el trabajo, y uno de los ejes así rectores para la reinserción es la educación. Entonces, justamente ir leyendo cómo está en estas desigualdades estructurales y cuántas de estas personas que efectivamente cometen un delito, cuántas de ellas no han accedido antes de ello a servicios educativos de calidad, servicios de salud, es decir, cuántos de ellos no pudieron cubrir previamente estas necesidades humanas. Entonces, justo aquí, el sistema pues se fundamenta el sistema penitenciario, y por hoy se fundamenta en la búsqueda de que estas personas puedan tener estos derechos humanos, ¿no? Y que una vez que salgan, según el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? La reinserción es únicamente pues este proceso en el que se le restituyen sus derechos. Ya, todos los de tránsito, sus derechos civiles, sus derechos político-electorales, que bueno, pues justo en este contexto, ¿no? Que estamos atravesando hoy, se están haciendo ejercicios en todo el país en los que las personas que no tienen esta sentencia, pues van a poder, o ya votaron, ¿no? Y esto tiene un efecto, me parece que en varias dimensiones. En principio, sobre el reconocimiento de los derechos, pero no solamente de las personas privadas de la libertad, sino de toda la ciudadanía. Entonces, este cuestionamiento, caray, ellos pueden votar, sí, y quienes estamos afuera también tenemos derechos y también podemos acceder a prácticas informativas, a prácticas formativas para conocer nuestros derechos políticos electorales, así como también considerar la vida dentro de las prisiones, el que las prisiones no están fuera de la sociedad, las prisiones están en nuestra sociedad. Y entonces vamos viendo como resultado, ¿no? De pronto estas deficiencias que pueden tener las instituciones y que no están fuera de la narrativa de una comunidad, sino que somos parte de todo. Lupita, te quiero preguntar algo muy importante, a mí me resulta muy interesante. Hablas del preso o de la presa y de sus derechos humanos y todo lo que pierde por estar encerrado. Pero yo hablaría, por ejemplo, de un asunto muy importante que es un poquito lateral, pero que me parece importantísimo, gravísimo, que es la familia. Ustedes dentro del sistema penitenciario y con experiencia que tienes y con la buena intención de los gobiernos para considerar los derechos humanos de los presos, yo te pregunto, desde un extremo, por ejemplo, una mujer presa que puede tener gestación y parto de un hijo dentro de la prisión, es decir, un nuevo ser que nace sin ninguna culpa, nace ya encarcelado. Ese es un aspecto. Y el otro extremo, pues un padre o un abuelo, una madre, una abuela que sufre la encarcelación de su hijo o de su nieto y que además del dolor de la ausencia del ser humano, pues además tiene problemas de manutención y de economía y de todo esto.
ustedes dentro de esto que están, esta labor que están haciendo, que me parece muy loable en favor de los presos y de las presas, ¿está considerada la familia? Déjame saludar mientras a nuestros amigos internautas, mientras lo piensas un poquito y nos das tu respuesta. ¿Te parece bien? Vamos a ver quiénes han llegado, Joel, querido. Llegó con nosotros Frida Sánchez. Buenas noches. Ya que el tema es masonería en la cárcel, ¿podrían hablarnos un poco de la masonería en la época de la Rusia socialista? Según entiendo, la masonería no estaba permitida en aquel entonces. No estaba permitida en aquel entonces. Saludos a todos, un gusto estarlos escuchando. Es un tema interesantísimo, es un poco de lo que hablábamos, Frida, de los encarcelamientos políticos. Desde luego hay una novela maravillosa que se llama Archipiélago Gulag, que se la recomiendo mucho, y hablar de toda la Siberia y todo esto que eran cárceles. Ahorita lo platicamos con Joel y con Lupita. Frida Sánchez dice, una pregunta enorme. Yo estoy a favor de este nuevo sistema restaurativo. Me parece que es lo ideal. Alguna vez comenté en un simposio de criminología que mi punto de vista como interiorista es que entiendo cómo podemos darle a los presos cómo podemos darle a los presos una estadía en la cárcel es sumamente cómoda, pero es increíble lo inhumanas que son las condiciones en las que los presos viven. Y yo no creo que el cometer delitos que seguramente son derivativos de un deterioro mental y emocional sea motivo suficiente para someter a los presos a esas condiciones que parecen tortura. ¿Qué opinan? Me gustaría mucho saber su punto de vista y también de aquellos que están en el chat. Claro que es importantísimo lo que dices. Eso lo está diciendo nuestra querida hermana y amiga Frida Sánchez. Virgilio Rodríguez, dice Virgilio, no se necesitan rejas ni sentencia para vivir prisionero de sus vicios y bajas pasiones. Ahora que transite el primer tren de Escárcega a Chetumal, terminará mi sentencia. Mientras los saludos desde la la selva de Calakmul. Es que él está en la construcción del tren, el tren que está haciendo allá en el sureste, y entonces él se siente un poquito aislado por cuestiones de trabajo. Frida Sánchez repite, por cierto, hace poco supe de la iniciativa de llevar los debates a las penitenciarías. No sé mucho del tema, pero lo poco que leí me pareció una expresión de amor al prójimo, una manera más de devolverle su participación en la sociedad a las personas privadas de su libertad. Sí, fíjate que es otro extremo, Frida. Lo que estás comentando de hacer los debates en las cárceles es muy interesante porque, por otro lado, si te recuerdas, en la universidad, en la UNAM, hicieron un ejercicio similar, pero este fue totalmente voluntario. Los estudiantes y tuvo mucho interés. Dice Rubiel Rodríguez, tema muy controversial. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, mi querido doctor Erubiel. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Se incorpora muy recientemente a la masonería mi querido hermano y amigo Erubiel. Manuel Benito dice, sí, siempre que no tenga una sentencia firme, no sea privado de los derechos electorales que son derechos políticos. Hay tema de estudio importante, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues hasta ahorita esos son los comentarios. ¿Cómo ves esto que nos decía Frida, Lupita? Sí, justo hace un momento que no quise tal vez como entrar en terrenos, ¿no? De explicar la diferencia entre el sistema anterior y el nuevo, pero sí hay algo importante. El sistema o este modelo restaurativo involucra a justamente buscar medidas reparatorias en las que la persona que comete el delito, ¿no? Y la víctima pues puedan llegar a acuerdos, claro, con algunas condiciones, ¿no? Dependiendo del tipo penal, del delito que se haya ejercido. Sí, Y pues bueno, si violó y asesinó a mi hija, pues sí, difícilmente le por voy a supuesto, pedir que platiquemos y claro. que veamos a ver cómo me puede arreglar mis problemas y eso, como que ya Y ahí son hubo palabras mayores, ¿no? ejercicios muy interesantes, hubo ejercicios muy interesantes, ¿no? Con miembros de la ETA y personas en el País Vasco, ¿no?
que justamente bajo este modelo tuvieron en algún momento un acercamiento y pudieron hablar de lo sucedido. Te hablo de estos ejemplos que tal vez para nosotros justo nos parecen increíbles, pero ahí se dio justamente pues una acción inclinada hacia la justicia restaurativa. Pero bueno, también entiendo que es un tema que podría abordarse en otro momento. Y justo como tú antes de que hicieras esta pues revisión de los comentarios, preguntabas sobre la familia y pues su intervención con las personas privadas de libertad. En principio es importante entender que como parte del proceso de reinserción, la familia es una piedra angular, ¿no? O sea, que la persona privada de libertad no pierda ese arraigo. No obstante, no obstante que también pues hay incidencia, ¿no? De familias que pues son reconocidas como en este lenguaje criminológico, familias, valga la redundancia, criminógenas, ¿no? Y entonces Son encuentras pues la causa del crimen. estas familias, ¿no? En donde se ha replicado estos sistemas familiares en los que se han replicado, ¿no? Estas formas. No obstante, la familia, que operativamente diré que es complejo, que nosotros, ¿no? Como institución ejecutoria, podamos tener intervención, que hay espacios en los que se puede. Sí, y quiero también señalar que como estos grandes aliados que tienen las cárceles son las asociaciones civiles, los grupos de autoayuda, las instituciones religiosas, entre muchos otros organismos, ¿no? Que de manera voluntaria hacen acompañamiento a las personas privadas de la libertad y a sus familias. La visita familiar es evidentemente un derecho al cual ellos pueden acceder, pero claro, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que así pueda suceder. ¿Por qué me inclino hacia hablar hacia esta parte institucional o normativa? Porque seguramente podrá haber un cuestionamiento de, Guadalupe, estás hablando de una utopía y estás hablando de una cárcel que no existe. No obstante, justamente el estar insertos, ¿no? En filosofías de transformación, de bienestar, como somos en esta institución, me lleva a pronunciarme por recorrer los caminos de la normatividad. Ajá. Aunque operativamente las cosas puedan de pronto diferir y este discurso mío pueda ser utópico, es cierto que el cumplir con los derechos humanos de todas y de todos es una realidad que no la tenemos tan lejos. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros y que cada una de nosotras podamos acercarnos y saber a qué es a lo que tenemos derecho. Entonces, no como irnos hacia ese lado de, porque yo he escuchado de pronto críticas muy fuertes, ¿no? Pues es que hoy la Comisión de Derechos Humanos privilegia los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Y los derechos humanos son para las personas derechas. Sin embargo, cuando vamos revisando, ¿no? Como en nuestro país o en Latinoamérica, nos hemos enfrentado incluso a procesos históricos como dictaduras, ¿no? Como otros procesos en los que pues las desigualdades se han marcado, pues sí es importante hacer esta lectura de cómo hemos normalizado Claro. que nuestros derechos humanos sean violentados y muchas veces atropellados, ¿no? E ignorados. Entonces, sí, el hablar de derechos humanos es hablar de los derechos humanos de todas y de todos. Lupita, aprovechando tu experiencia como psicóloga y como masón y como ser humano, desde luego, ¿cómo es una cárcel? ¿Cómo funciona? ¿Es una cárcel, es como una escuela, como un cuartel militar, como un club de autoayuda, como un Alcohólicos Anónimos? ¿O cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una cárcel mexicana
el promedio, no podríamos hablar específicamente de una, pero entre una cárcel mexicana y una cárcel de tipo Bukele en la República del Salvador? Es un tema bien interesante, ¿no? Porque la arquitectura ha ido modificándose y todavía encontramos espacios de estos tipo panóptico, por supuesto, y con Como Lecumberri, creación como muy Lecumberri. reciente, ajá, de creaciones muy recientes, ¿no? Eh, hasta penales de muy baja seguridad y otros de muy alta seguridad. Y esto tiene toda una discusión, ¿no? Los criminólogos que están por aquí también conocerán muy bien de este tema y tocas un punto esencial sobre esto que estamos presenciando en El Salvador, sobre cómo se van arreciando las penas y que, bueno, la experiencia y la literatura nos dice que, pues, aseverar las penas privativas, hacerlas más largas, en realidad no tienen ningún efecto, o el efecto es contrario, es negativo, ¿no? La gente se va quedando y se va quedando privada de su libertad, va rompiendo lazos sociales, su familia afuera también, ¿no? Va viviendo en el estigma, se van generando situaciones de abandono y de mucho Pero, por ejemplo, resentimiento. Bukele dice que se acabaron los homicidios en Salvador. Pues bueno, es que hay un discurso muy estructurado porque su campaña electoral que llevó, su campaña, su nueva campaña que llevó él estando al mando, pues versó como punto principal en el tema de seguridad. Y justamente pues eso le dio esta validación por la comunidad, porque finalmente pues sabemos que Centroamérica tiene una historia también de mucha violencia, ¿no? Claro, En sus claro. Y comunidades, por supuesto, a validó de ver, esta forma su discurso. déjame preguntarle a Joel Gutiérrez Flores, tú con tu experiencia como masón, como dirigente, no solo de una logia, sino muchos años dirigiendo grupos y de trabajo, de familia, etcétera. Tienes mucha experiencia en ese sentido. ¿Tú consideras que el sistema, si es que hay un sistema, el sistema masónico, podría implementarse para el manejo de una cárcel? Es decir, que pudiéramos pensar en que una cárcel pudiera funcionar como una logia masónica. Indudablemente, Rafa, yo considero que la estructura masónica para crear el crecimiento personal desde la autorreflexión y desde el temario masónico de los ideales, de lo simbólico, de la parte del crecimiento de la conciencia, la elevación de la conciencia, bien puede implementarse dentro de los modelos carcelarios como un modelo educativo, formativo y de crecimiento personal. Ahora, no dudo que haya algunos masones que estén privados de la libertad por situaciones tal vez políticas, económicas, culturales. No lo sé, no lo sé. Y estos masones como nuestro querido hermano Mireles, que desde la cárcel él solicitaba las liturgias para poder abrir logias al interior y poder llevar a cabo pues trabajos masónicos al interior de las cárceles, a mí me parecía un acto bastante heroico y bastante conmovedor en el sentido de que nuestro hermano Mireles podía llevar esta parte de la masonería y el trabajo masónico y el enriquecimiento de la conciencia al interior de los muros de una cárcel. Eso a mí me parece muy loable. Y ahora, que el sistema se estructure, el sistema punitivo jurídico se estructure alrededor de la privación de la libertad de los centros penitenciarios, me parece sí una utopía, que me parece lejos, pero ciertamente masones que trabajamos y que trabajamos directamente en la generación de políticas públicas, podemos asegurarnos mediante las leyes, mediante la modificación de las estructuras legales en este momento, ofrecer a las cárceles de México una justicia más expedita, condiciones de derechos humanos, mejores condiciones de derechos humanos al interior de las cárceles, que estas no sean un negocio privado, sino
porque eso ha ocasionado y ocasionó una corrupción tremenda, y yo creo que los masones somos responsables de acceder a ese tipo de ideas formativas de políticas públicas en la sociedad. Creo que... O sea, dejar de ser pasivos y tolerantes Ah, no, claro. somos los hermanas de la caridad dejando que el mundo ruede porque yo al fin que yo me estoy comportando bien, al fin que yo me estoy perfeccionando, al fin que yo voy a llegar a ser un sabio santo, pero eso yo. Y el mundo que ruede, me parece como que eso es un aspecto egoísta de la institución masónica. Además también darnos cuenta que por qué hay una incidencia de presos dentro de las cárceles. No es solo un problema personal, también tenemos que saber que el problema de la delincuencia en el país, en cualquier país, es resultado de su convivencia y de sus relaciones sociales, económicas, de producción que tiene este sujeto Claro. alrededor. ¿En qué condiciones vivía? ¿A qué condiciones se le ha sometido? ¿Qué oportunidades laborales tuvo, laborales, educativas, de desarrollo social, comunitario, deportivo? ¿Qué tuvo esta persona para poder desarrollar y qué no tuvo como para poder tener que delinquir, ¿no? Entonces, yo creo que también como sociedad tenemos que enfrentarnos Claro. a este modelo de prevención hacia nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra sociedad completa, ¿no? Y eso Decía parece Lupita hace importante. ratito, mencionaba un término que me pareció muy interesante, familias criminogénicas, es decir, que la familia es la semilla que va a producir un delincuente, ¿no? Pero no solo la familia, lo estás diciendo muy bien, Joel, no solo la familia, toda la sociedad, nos hemos convertido en una sociedad criminogénica. Si le estamos impulsando de alguna manera con el consumo de drogas, con la dispersión de la violencia, con la televisión que padecemos, con los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, a un hombre inocente, absolutamente inocente, que por ejercer su derecho de expresión, me refiero a Julian Assange, lleva 30 años, no, 20 años en la cárcel. Es decir, que probablemente, hoy se publicaba, probablemente va a morir preso solamente por haber dado a conocer algunos secretos del gobierno norteamericano. Y el medio de comunicación, el periódico que se aprovechó de eso y que hizo un gran negocio con sus noticias, ese sigue siendo intocable. Pero Julián Assange en la cárcel, igual que los hermanos Flores Magón y muchos otros delincuentes, en cambio, gozando de esta que decía Lupita, de la prisión preventiva, pero no en la cárcel, sino en su casa. Entonces, a mí me parece que hay una serie de confusiones y que, pues, como dicen, por darle al violín le damos al violón. ¿Cuál sería la conclusión, Lupita? ¿Qué nos recomendarías de acuerdo con lo que tú sabes del sistema penitenciario mexicano? ¿Qué hacer? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué debe hacer mejor? Sobre todo, insistir en que cuando se disminuyan las desigualdades, seguramente veremos menor ocupación, ¿no? En las prisiones, estas desigualdades que pues nos van marcando y el acceso a educación de calidad, a cuidados y satisfacción de necesidades básicas, políticas incluyentes. Entonces, las cárceles, al final de cuentas, ¿no? Nos van mostrando como estos resultados de lo que no está funcionando en un país. La intención es que en vez de generar más cárceles, de construir más cárceles, cada vez tengamos menos cárceles. Y esta sería, en síntesis, mi conclusión de la intervención que tengo el día de hoy y pues les agradezco muchísimo. Medicina preventiva, creo que es lo más conveniente, la prevención, evitar que alguien caiga ya estando en la cárcel, pues habrá que buscar la manera de que la cárcel sea lo más amable posible, pero lo importante sería, como dice Lupita, que haya menos presos en las cárceles. Frida nos hablaba de las prisiones, las cárceles y la prohibición de la masonería en la Rusia de hace algunos años, Joel. Muy rápidamente, ¿podrías mencionar? Yo le recomendaba el libro de Archipiélago Gulag, pero aquí en México tuvimos, por ejemplo, el penal ese que está en una isla ahí enfrente de Veracruz. Islas Marías.
Ujú. No, enfrente de No, Veracruz, ¿verdad? un penal San Juan Ah, de ya. Ulúa. Ajá. terrible donde estuvo, por ejemplo, se habla de Chucho Roto, pero pues ahí era la cárcel política del porfiriato. Entonces, aquí no estamos tan lejos de ese tipo de sentencias. ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo terminaríamos esto? A ver, yo considero que podemos empezar darnos cuenta de algo que a veces no queremos ver. El sistema penitenciario, los presos en la cárcel, todo ello forma parte de un discurso político también en donde lo punitivo, la no la no formación real de nuestro sistema de justicia en México, su no celeridad, su atraso, su abandono, su corrupción. Es algo que a veces no queremos ver y yo creo que como masones debemos empezar a voltear la mirada. Quien haya entrado a una cárcel a identificar, a, bueno, a socializar, a entender, a ver claramente este sistema, cómo funciona y qué podemos hacer como sociedad desde afuera, qué podemos hacer como masones entregados a entender, por lo menos entender cómo funciona este sistema. Yo creo que es lo más importante y yo creo que las charlas entretenidas de esta noche abren esa pequeña puerta, ¿no? Hablamos mucho de Jesucristo, cabalístico, hablamos del tarot, hablamos de muchas otras cosas, pero a veces hay temas bien delicados de los que también los masones deben hablar, tanto de política como de religión, como del sistema penitenciario en México, y que debemos fijar una postura ante esta situación. Y yo creo que la postura que se debe fijar es la de la prevención social, la defensa de los derechos humanos al interior de las cárceles, una justicia más expedita y mejor, igualitaria en el sistema penitenciario. Eso a lo que los masones debemos estar trabajando en todo nuestro ámbito social, ¿no? Desde la prevención de nuestra familia hasta la generación de leyes y políticas públicas. Yo creo que ese es con lo Y que me que quedaría. los penales finalmente, que pues es una desgracia que tenemos que vivir porque pues, algo hay que hacer con ellos, los penales dejen de ser la pesadilla que alguna vez fueron las famosas tinajas de San Juan de Ulúa, que lo más lejos posible nadie piense en regresar a que los nuevos penales se conviertan en unas nuevas tinajas de San Juan de Ulúa, sino que cada vez sean más humanos, más reconstructivos, lo que decía Lupita, que no sean para castigar, sino que sean un lugar donde se pueda regenerar el tejido social y que puedan ser reinsertados en su familia, en su núcleo de trabajo, en todo. Afortunadamente, y creo que como colofón, afortunadamente hace algún tiempo que en nuestro país se evitó los famosos certificados de antecedentes penales, porque con los antecedentes penales se te cerraban absolutamente todas las puertas de trabajo. Afortunadamente se eliminó la obligación de presentar los certificados de no antecedentes penales y eso ayudó un poquito. Joel, Lupita, ¿algo más que quieran agregar para que nos podamos despedir de nuestros amigos del auditorio?